A ver, vamos a explicar un poquito y después vamos a resolver ejercicios igual, ¿ya? Verán, la dinámica, así como teníamos hace algunas clases atrás, hablábamos de cinemática. Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora es cinemática, ¿listo? En donde obviamente estábamos estudiando el movimiento, pero no me importaba las causas, no me importaba por qué se movía. Se estaba moviendo, sí, y en este caso, en todos los ejercicios que hemos estado resolviendo, siempre hemos estado estudiando el movimiento, sin embargo, solamente hemos estado estudiando las variables de ese movimiento, yo que sé, velocidad, aceleración, el desplazamiento, todas esas variables hemos estado trabajando. Sin embargo, ahora cuando hablemos de dinámica, también vamos a seguir hablando del movimiento, pero en esta ocasión vamos a ponerle ya énfasis en las causas que están generando ese movimiento. Entre ellas puede ser una pregunta, puede ser, ¿por qué se mueve? ¿O debido a qué? Entonces, por ahí seguramente alguien me va a decir, es que se mueve porque está dentro del campo gravitacional de la Tierra y obviamente está sometida a este campo gravitacional y tengo yo que sé que todo cuerpo cae hacia el centro de la Tierra. Eso sería un por qué. Acá, en muchas de las ocasiones estaremos hablando de estas fuerzas que tengo de este lado. Los cuerpos se pueden mover o pueden tener algún tipo de movimiento, si tal vez, por ejemplo, tienen peso, si por ahí vamos a también estar hablando un poco de lo que es la fuerza normal, de la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, una fuerza elástica y también la tensión. Todos los que están acá son llamados fuerzas, ¿listo? Por favor, no equivocarse en esto. Hay muchas personas que si no ven la palabra fuerza, para ellos no son fuerzas, ¿ya? Esto de aquí, el peso, la normal, la fricción, la fuerza elástica, la tensión, todos son tipos de fuerzas. ¿Ya? Todo esto de aquí tienen que ver con una sola palabra y todas ellas son fuerzas. Y la fuerza dentro de lo que es la física en el sistema internacional la vamos a estar poniéndole con la unidad los newtons. En el sistema CGS se utiliza otras unidades, por ejemplo, dentro de algunos países anglosajones, Holanda o alguna cosa por el estilo, ellos utilizan otra unidad, ellos utilizan las dinas en lo que es en lo que es la fuerza. Nosotros como Latinoamérica, en muchos otros países también se utiliza la unidad, los newtons. En algunos libros, por ejemplo, que están en habla inglesa, ellos en cambio en lugar de fuerza tienen kilogramos fuerza, que también tienes otra unidad para medir este tipo de interacciones. Entonces, eso no se olviden. Vamos a tener esas variables. ¿Listo? Parece que ya se cargó la animación que quería mostrarles. Esperemos un ratito a ver qué somos. Esto mi jardín y ahora este que se va, pues, Bueno, vamos a continuar, ¿listo? Entonces, acuérdense esto, dinámica, estudia el movimiento, pero importándonos las causas. Entre esas causas pueden estar, yo que sé, el peso, la normal, se mueve porque tiene fricción o se queda estático porque tiene fricción. También estaremos hablando de la fuerza elástica y también una fuerza también llamada la tensión, ¿no es cierto? Entonces, antes de empezar a hacer ejercicios, obviamente necesitamos conocer de todas estas herramientas que me ayuden a resolverlos. Entre ellas es comprender cada una de estas variables, de la normal, del peso y todo eso, ¿ya? Entonces vamos a empezar definiendo la normal, perdón, el peso, y después de determinar todas estas de aquí, en cambio estaremos hablando un poco de lo que son las leyes de Newton. Y después de eso, obviamente, ahí sí vamos a lanzarnos a ejercicios que tienen que ver con el examen. ¿Listo? Todos los ejercicios que estamos resolviendo van a ser exámenes obviamente, de años pasados y no va a ser tal vez algún tipo de invento que tal vez nosotros hagamos acá. Por el simple hecho de que si estás resolviendo preguntas de exámenes, cuando te toque el día de la prueba, vas obviamente a poder resolver los ejercicios que te toquen resolver. Pues vamos, la primera va a ser la fuerza, llamado peso.
El peso, como es una fuerza, obviamente, va a estar en las unidades de los newtons, ¿ya? Así que pilas, el peso siempre viene en newtons. ¿Y qué es como definición para el peso? El peso viene a ser la fuerza de atracción que tiene la Tierra hacia todos los cuerpos que están dentro de su campo gravitacional. Entonces, una definición podríamos poner esto, que la fuerza, bueno, es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos y es la razón principal por la cual cuando yo tengo, yo que sé, algún cuerpo que es dejado en movimiento, ¿no es cierto? Todos tienen como que la atracción hacia el centro, ¿no es cierto? A caer y no a ser lanzado o alguna cosa por el estilo. Entonces, bueno, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Algunas gráficas en donde me van a permitir dibujar lo que es el peso. ¿Sí? Entonces, el peso siempre está hacia abajo, siempre está hacia el centro de la Tierra. Entonces, si tengo, por ejemplo, este plano inclinado, vamos a ponerle así, por si acaso alguien por ahí se les olvidó cómo se llama esto que tengo acá, se llama un plano inclinado. Entonces vamos a poner así, ¿ya? Esto es un plano inclinado. Y vamos a dibujar el peso para este plano inclinado. ¿Ya? El peso siempre tiene que estar hacia la parte inferior, entonces puedo dibujar así, el peso hacia abajo, de esta forma. Y listo, aquí tendré el peso, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vayamos a resolver los ejercicios, hemos estado como que un poquito acostumbrados a poner un sistema X y de esta forma, ¿no es cierto? El X y la Y de esta forma. Siempre el X horizontal, ¿cierto? Y el Y de manera vertical. Sin embargo, cuando estamos hablando de ejercicios de dinámica, estos ejes no siempre deben tener estas direcciones. O sea, pueden tener, sí, pero es recomendable para que el ejercicio se haga más sencillo de que estos ejes tengan que rotar. Rotar significa que ya no van a estar así, ¿no es cierto? Sino que tal vez el eje X esté por acá y 90 grados esté el eje Y. O al revés, el eje X esté para acá y el Y esté para arriba. La condición es que siempre deben cumplir con la parte de perpendicularidad que tienen que tener 90 grados. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando yo tenga un plano inclinado, ¿no es cierto? Lo más recomendable es poner el eje X y el eje Y en la parte de lo que es la inclinación. Entonces, yo puedo poner así, mire, incluso aquí me ponen una X. Entonces, me dicen que esto de aquí va a ser las X. Entonces, ¿para dónde tiene que estar la Y? La Y tiene que estar 90 grados hacia el eje de las X. O el X también puedo ponerle hacia arriba. No hay ningún problema si quieren ponerle el eje Y para el otro lado, ¿ya? O el eje X para el otro lado. Miren, para acá estaría la Y. Y obviamente la Y también tendría una parte negativa, ¿no es cierto? Le voy a poner entre líneas entrecortadas hacia abajo. Y el eje X también tengo la parte positiva hacia abajo y también la parte negativa debería estar hacia la parte superior, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, ahí tengo un eje. ¿Por qué roté los ejes? Esto es rotar los ejes, ya no tenemos así, ya no tenemos X, ya no tenemos la Y, sino que ahora tenemos rotado. ¿Por qué roté? Es para que el ejercicio se vuelva más fácil. Obviamente nosotros podemos poner como siempre lo hemos puesto, pero obviamente esto nos va a conllevar algún tipo de ecuaciones de rotación y va a ser un poquito más complicado, ¿ya? Lo más sencillo es tener así, en cuadratura 90 grados. ¿Ya? Entonces el peso está hacia abajo y como el peso está hacia abajo, miren que este peso no está ni en el eje Y ni en el eje X, ¿no es cierto? Sino que está en un plano. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Cuando yo resuelvo este tipo de ejercicios, el peso deberá ser proyectado sobre cada uno de estos ejes. Entonces, el peso puede ser proyectado como un peso sobre el eje Y, ¿cierto? Vamos a tener aquí este vector de aquí que se llama el peso sobre el eje Y, porque lo estoy proyectando sobre el eje Y. Y también voy a tener un peso que va a estar proyectado sobre el eje X, ¿no es cierto? Sobre acá, vamos a poner así, peso en X. ¿Listo? Entonces ahí tengo dos pesos. Lo que tenía antes uno, se puso ahora en dos. ¿Ya? Si alguien obviamente pone el sistema Y justo por donde pasa el peso, obviamente ahí sí ya no tendremos que descomponerlo. En este caso sí. ¿Ya? Dentro de un plano inclinado también me van a dar una inclinación, obviamente. Entonces esta inclinación va a ser por lo general este ángulo que está aquí, que le podemos llamar como ángulo teta. Entonces, cuando nosotros resolvamos igual ejercicios acá, este ángulo teta me va a servir para calcular las proyecciones del peso en X y el peso en Y. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ángulo que le corresponde? Va a ser este pedacito de aquí, también va a ser el mismo ángulo del que tengo acá. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo hago? Vamos a demostrar eso, ¿ya? Porque si acaso alguna persona diga, ¿y eso? ¿Cómo sé que es este ángulo de aquí? ¿Ya? Siempre yo cojo el que esté más alejado, porque también aquí tengo un ángulo y acá tengo un ángulo. ¿Cuál ángulo veo? El que esté más alejado, el de acá. ¿Ya? ¿Por qué es esto? Esa es una forma rápida de hacerlo, ¿ya? Ya les voy a decir por qué ese ángulo de ahí corresponde al ángulo teta. Entonces,
Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dibujar el plano inclinado, vamos a tener hacia abajo el peso. Miren que aquí el peso justo le cogí en el centro. Este peso también puede ser dibujado de aquí hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, desde el plano inclinado voy a bajar hacia acá. Esto sería el peso. ¿Sí? Ok. Ya, eso sería el peso. Solamente cogí y le puse hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué más puedo tener? Aquí tenía el plano inclinado, ¿no es cierto? Y aquí estaban los ejes. Este era el eje X. Esto de aquí sería el eje X. Voy a poner así, eje X. Y el de acá va a ser el eje Y. Esto de aquí, 90 grados, va a ser el eje Y. ¿Listo? Ahí tenemos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Miren, este ángulo de aquí se llama teta. ¿Sí? Y este triángulo que acabé de dibujar, esto de aquí es 90 grados. ¿Sí? Recuerden, el peso está hacia abajo. Hasta acá está el peso. ¿Listo? Entonces necesito saber este ángulo dónde puede estar. En este triángulo, este ángulo que está aquí, justo en este ángulo que está acá, no puede ser teta. ¿Cuánto es? En toda la suma de un triángulo, todos los ángulos tienen que sumar 180 grados. Si aquí ya tengo 90 grados, ¿no es cierto? Justo en el centro de intersección tengo 90. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Sería 90 menos el ángulo teta. ¿Sí? Ya, a ver, vamos a hacer de nuevo esto. Comprando en la tienda. Si le das a la B, si le das a la B, ahí abajo tienes. Gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Verán, en este triángulo de aquí, vamos a suponer que este ángulo de aquí, vamos a llamarle X, ¿ya? Por si acaso. Esto es sencillito, ya sin embargo, alguien por ahí, ¿por qué es 90 menos teta? Entonces, todos los ángulos internos de un triángulo suman 180, entonces sería teta más el ángulo X más el ángulo de 90 grados tiene que ser igual a 180 grados, ¿sí? Entonces, de aquí voy a despejar el X, ¿no es cierto? Porque esto necesito saber cuánto vale. Entonces, de aquí el ángulo X es igual. Si esto le paso al otro lado, sería 180 menos 90. Y 180 menos 90 es 90. Y el teta que está sumando pasa al otro lado a restar. 90 menos teta. ¿Sí? Entonces, este ángulo que está aquí, la X, esto vale igual a 90 menos el ángulo teta. ¿Sí? Ahora, acá. Si esto es 90 menos teta, ¿no es cierto? Este ángulo de aquí, miren, este ángulo de aquí es el mismo ángulo que está acá abajo, vale 90 menos teta. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo que está acá? De nuevo, hago lo siguiente. Entre este punto de aquí y este punto de acá también hay 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo este ángulo que está justo en esta esquinita de aquí? Este ángulo de aquí. ¿Cómo calculo? Si esto es 90 grados, entonces puedo decir 90 grados es igual a sumar este ángulo que está aquí, que se llama 90 menos teta, ¿no es cierto? Más el ángulo que tengo acá, que es la incógnita que yo necesito. Entonces, si esto le paso al otro lado, se eliminan los 90 y este ángulo teta le paso al otro lado, se hace teta positivo. Teta es igual a la incógnita. Por eso este teta que está acá es el mismo teta que está abajo. ¿Listo? Ahí está demostrado con trígono, bueno, con un poco de geometría. No es la complicada, es la súper sencillita. Y lo que siempre les recomiendo a ustedes es, si yo tengo un plano inclinado, siempre voy a tener la duda, si el teta viene aquí o teta viene acá. ¿En dónde le pongo? En la parte más alejada, porque este ángulo de aquí es como que está un poco más cerca que el ángulo de acá, ¿no es cierto? El de acá como que está más alejado. Entonces yo siempre le pongo el más alejado para no hacer todo este análisis, ¿sí? Ahora acá en la segunda gráfica, también tenemos una polea y todo por el estilo, ¿cierto? ¿En dónde está el peso? El peso debería estar desde acá, desde esta masa hacia abajo. Entonces esto puede ser el peso de los 50 kilogramos. ¿Cierto? Acá también, esta masa de aquí debería estar el peso hacia abajo. Entonces, este sería el peso de los, yo qué sé, 200 kilogramos. ¿Listo? Aquí, en este churro que tengo dibujado, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde está el peso? En el punto de arriba, el peso estaría hacia abajo. En el punto más, en el punto B, ¿no es cierto? También el peso estaría hacia abajo. En el punto C, también el peso hacia abajo. En el punto D también el peso hacia abajo y así puedo ir dibujando, ¿no es cierto? Miren que siempre el peso hacia abajo. Acuérdense eso. Si ustedes saben muy bien cómo se dibujan las fuerzas, al momento de realizar los ejercicios no van a tener ningún inconveniente. Así que pilas, el peso siempre hacia el centro de la Tierra, hacia abajo. Si ustedes hacen eso, prácticamente les va a ser sencillo hacer esta parte de acá de resolver ejercicios que tengan que ver con dinámica. ¿Listo? Esta parte aquí de la geometría yo lo hice solamente por demostrarle por qué es el ángulo teta. Sin embargo, ustedes pueden obviarlo y pueden tomarle como que el ángulo de aquí tiene que ser el que está más alejado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es también la ecuación, ¿no es cierto? Para el peso. Yo sé que aquí tengo el peso, ¿no es cierto? Y tengo peso en X y peso en Y. Pero este peso de aquí, ¿no es cierto? Va a ser igual siempre a esto, a multiplicar la masa por la gravedad.
Pero este peso de aquí es el mismo peso que está acá, ¿verdad? Este peso de aquí. No las proyecciones, porque peso en X y peso en Y son las proyecciones. ¿Listo? Esto es el peso, se puede decir incluso si yo quiero ponerle esto en vector. ¿Ya? Ahora, este peso de aquí tiene una proyección sobre el eje X y este peso también tiene una proyección sobre el eje Y. ¿Listo? ¿Cómo hago esta proyección? Es lo mismo. Es masa por la gravedad, pero aquí voy a multiplicar algo. Y acá también, masa por la gravedad, y aquí también voy a multiplicar algo. ¿Listo? Recuerden, el peso normalito en vector o alguna cosa por el estilo es así, masa por gravedad. Pero ahora los pesos proyectados, porque recuerden que proyecté sobre el eje Y el eje X, van a ser los que están acá. Estos tienen que ir de ley con senos y cosenos, porque son proyecciones. Entonces, ¿cómo sé cuándo es seno y cuándo es coseno? Aquí también hay un triángulo, miren, aquí hay un triángulo que dibujé. Entre este punto de acá y este punto de acá hay un triángulo. Entonces, nosotros podríamos utilizar las funciones trigonométricas para calcular cuánto vale el peso en Y. Yo que sé, calcular la función coseno, la función seno, alguna cosa por el estilo. Pero también hay se podría decir una ley para que no hagan eso. ¿Cuál es esa ley? El peso en X o el peso en Y, el que tenga esto, vean, el eje que tenga el ángulo teta, el eje que tenga el ángulo teta, ese eje tiene que ir con la función coseno de teta. ¿Listo? ¿Sí? Acuérdense esto, el eje que tenga el ángulo teta, ese eje tiene que ir con el coseno. Y si no, obviamente, si un eje tiene el coseno, entonces el otro que le corresponde, el seno. ¿Ah? Entonces aquí miren, tengo este ángulo de acá. ¿Qué eje tiene el ángulo? ¿El Y o el X? ¿Cuál tiene el ángulo? El dibujo que acabé de dibujar, el ángulo, ¿cuál tiene? ¿El eje Y o el eje X? ¿Cuál tiene el ángulo? El ángulo teta. El Y. Entonces, el Y tiene el ángulo. Está al ladito, miren, aquí está el ángulo. Entonces el Y tiene que ir con ¿qué? Coseno de teta. ¿Sí? ¿Y el X qué tiene que ir? La función, la otra que me hace falta. Seno de teta. ¿Sí? Ya, no siempre es así, ya. No se grabarán esto. La Y siempre va al coseno, o la X siempre va al seno. No es así. Puede cambiar. Entonces les voy a poner también un ejemplo acá. Digamos que tengo esto. El eje X, el eje y aquí está el vector, yo qué sé, el vector peso, ¿ya? Y me invento. Puede ser que este es el peso así también, no importa. ¿Ya? Y voy a poner el ángulo acá. ¿Ya? Entonces, el peso en sí, ¿cuánto vale el peso? El peso vale masa por gravedad, ¿cierto? El peso como vector, el peso como resultante vale masa por gravedad. ¿Cuánto vale este peso si es proyectado y cuánto vale si este también es proyectado sobre el eje X y el eje Y? Entonces aquí voy a tener el peso sobre el eje X y acá voy a tener el peso sobre el eje Y. Entonces les pregunto, ¿cuál peso tiene que ir con coseno? ¿El X o el Y en lo que acabe de rayar? El X. El X, ¿cierto? El X tiene que ir, porque el X tiene el ángulo. Entonces sería más, entonces peso en X, ¿a qué sería igual? Masa por la gravedad, y entonces esto sería coseno del ángulo. ¿Ya? Y acá también el peso en Y como Y, masa por gravedad, y como no tiene el ángulo este eje de aquí, entonces este va seno de teta. ¿Sí? Ya, facilito. ¿Listo? Ahora vamos a saltarnos rapidito a unos ejercicios que donde necesariamente tenemos que tener esta como que definición para poder resolverlos. Vamos a bajarnos un poquito más al fondo. Miren acá, el plano inclinado está del lado contrario. ¿Sí? Entonces aquí también tenemos que ponerle del lado contrario. Por ejemplo, ahorita hagámosle rapidito, ¿ya? Digamos que el peso está hacia abajo, ¿cierto? Y obviamente aquí voy a tener el eje X y por acá voy a tener el eje Y, ¿cierto? Aquí va a estar el eje y acá va a estar el eje X. Entonces, si yo quiero proyectar este peso sobre el X y el Y, debería ser lo siguiente. Este peso de aquí debería estar en esta parte de acá proyectado y acá también debería estar proyectado, ¿no es cierto? Sobre los ejes. Entonces, esto se llama peso en X y de acá se llama peso en Y. Entonces, la incógnita es, yo sé que el peso es masa por gravedad, pero ¿cuánto vale el peso en X con función de este ángulo de acá? ¿Ya? Entonces miren que este ángulo de acá, yo les dije, ¿dónde tengo que ponerle? Tengo que ponerle tan lejos de lo que se encuentre el ángulo. Entonces, si yo pongo el ángulo aquí, que esto vale 30, la fregué porque está cerquita, ¿no es cierto? Incluso está enfrente. ¿Ya? Entonces, ¿dónde voy a poner el ángulo de 30 grados? Sería esta partecita de acá, vale 30 grados. ¿Sí? ¿Ya? Siempre pónganle lo tan alejado posible
de lo que puedan. Ahora, la pregunta, la otra es, ya sé que el peso es igual a masa por gravedad, la resultante. ¿Cuál de las dos, peso en X o peso en Y, va con coseno? ¿Cuál va con coseno? El eje de Y. El eje del Y, ¿no es cierto? El Y está ahí cerquita del ángulo, entonces sería masa por gravedad coseno de 30 grados. ¿Y el X cuánto vale? Masa por gravedad, y ya utilicé el coseno acá, entonces ¿esta con qué? Con la otra función, seno, ¿ya? Y miren que hacer esto prácticamente ya resuelvo, porque aquí tengo un resorte y ya vamos a hablar de la fuerza elástica. Entonces puedo decir que la fuerza elástica es igual a masa por gravedad seno del ángulo, ¿no es cierto? Porque para acá está jalando una persona y para acá también está jalando otra persona. Para que estén en equilibrio, las dos son iguales. Este es igual a K por X, es igual a masa, gravedad, seno del ángulo. Y acá me pide la variación de longitud, ¿no es cierto? Que es esta de aquí. X es igual a masa, gravedad, seno del ángulo sobre la constante, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya, si ven que solamente sabiendo eso del peso, prácticamente esta partecita de aquí es una fuerza más que vamos a estar viendo y el resto ya es carpintería, ¿sí? Vamos a ver por ahí otro ejercicio que también tenga que ver con el peso. Miren acá, aquí tengo tensiones y también tengo un ángulo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, bueno, ya vamos a resolver esto también. Ahorita puedo hacer lo siguiente, miren, yo puedo poner que esto es el eje Y, ¿no es cierto? Esta partecita de aquí es el eje y esta parte de acá es el eje X. Aquí no hay rotación, no hay un plano inclinado. Puedo poner el eje así, X y Y, o el X para el otro lado, el X para este lado, no importa, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí voy a dibujar el peso. El peso está hacia abajo. Está justo sobre el eje de las Y. ¿Necesito proyectarle? No, porque ya está sobre un eje, no hace falta. ¿Listo? Pero esta tensión que está aquí, miren, la tensión que está acá arriba, esta se llama tensión 1. Esta tensión 1 de que está ahí, ¿no es cierto? Ese es un vector. Y para acá también tengo una tensión 2. Tensión 1 no está en el eje Y y tampoco está en el eje X. ¿Qué tengo que hacer con esta tensión? Esta tensión debería necesariamente proyectarse sobre cada uno de estos ejes. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí. Aquí habría una tensión 1 en el eje X y acá habría también una tensión 1 sobre el eje Y. Y les pregunto, una vez que ya dibujé, ¿no es cierto?, las proyecciones de la tensión que estaban ahí, les pregunto, ¿cuál de las dos tensiones debería ir con coseno? El X. El X, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sería igual a tensión 1? Sería igual, tensión 1 en módulo, ¿cierto? Así se pone, tensión 1 en módulo. Y el X, como tengo este ángulo aquí, sería coseno del ángulo. ¿Ya? Acá también, tensión 1 en Y. Tensión 1 en Y es igual al módulo de la tensión, o sea, tensión 1. Antes era masa por gravedad porque estamos trabajando con el peso. Ahorita estamos trabajando con una tensión. Tensión 1 por, y aquí como yo utilicé el coseno de este lado, entonces acá sería seno del ángulo. ¿Sí? Y después hay unas condiciones de estabilidad que ya vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué más tengo por acá? Aquí también, miren, aquí también. Aquí no se ve tan bien, pero aquí son 3 kilogramos. Entonces yo puedo dibujar el peso hacia la parte inferior, ¿no es cierto? Y puedo dibujar los ejes. Entonces un eje estaría así. Aquí estaría el eje X. Y puedo poner el X hacia arriba también, no hay ningún problema. Pero ya les voy a decir hacia dónde tiene que ir siempre. Siempre tiene que ir en dirección del movimiento. Y para acá debería estar el eje de las Y, ¿no es cierto? Entonces, ¿aquí qué puedo hacer? Digo, bueno, este peso no está ni en el X ni en el Y, entonces necesariamente este peso tiene que ser proyectado. Entonces, tengo que proyectarle sobre el eje de las X, entonces aquí sería peso en X, y también tengo que proyectarle sobre el eje de las Y, peso en Y. ¿Dónde va el ángulo? Puede ser la incógnita, el ángulo va aquí o el ángulo va acá. ¿Dónde tendré que ir al ángulo? En la parte más lejana, ¿cierto? Y sin embargo, ustedes ya saben dónde sale el ángulo. Hay unas relaciones de geometría, alguna cosa. El ángulo tendría que ir aquí, ¿cierto? Yo no, porque este está más lejos. Está como que justo al frente, este no. Pregunto, ¿cuál va con el coseno? ¿El peso en X o el peso en Y? Peso en Y. Peso en Y. ¿Ya? ¿Y aquí es igual? Masa por gravedad, ¿cierto? Porque esto es igual a masa por gravedad. Y como está en Y y tiene el ángulo, coseno del ángulo. Y al otro lado sería masa por gravedad. Y como no tiene el ángulo, seno del ángulo. ¿Sí? La siguiente, por acá debe haber otro también. Miren, aquí ya me dibujan el peso. ¿Ya? ¿Dónde tiene que estar el ángulo? Aquí. ¿Cierto? Y este peso de aquí que va a ser proyectado, aquí va a haber un peso en Y, que es igual, masa por gravedad, coseno del ángulo. ¿Sí? Acá también, miren, aquí también si yo quisiera dibujar un peso, el peso está hacia acá,
y acá también, ¿no es cierto? Aquí está la X, por acá está la Y, ¿no es cierto? ¿Y dónde tiene que ir el ángulo? Esta parte de aquí, si no. Y de aquí el peso, le proyecto, aquí tengo que tener peso en X y aquí voy a tener el peso en Y. ¿Quién va con el ángulo? Que tenga el que tenga el coseno, ¿cierto? Acá. Este de acá sería masa por gravedad, coseno del ángulo. Y el de acá que sería masa por gravedad, seno del ángulo. ¿Sí? Ya, facilito, igualito que cerró. Acá también miren, otra vez planos inclinados, otra vez plano inclinado. ¿Sí? Entonces vamos a estar resolviendo algunos ejercicios de estos de acá. La próxima semana, próximo día miércoles, vamos a revisar algunas fuerzas más. Ahorita acabamos de ver peso. No se olviden esto ya de la proyección, porque esto también se utiliza en las tensiones. Terminamos peso, después vamos a hablar un poco de la normal, porque la normal también es importante. La fuerza de rozamiento, cuándo tengo, cuándo no tengo. La fuerza elástica, esta también es súper importante porque hay muchos ejercicios que te piden ley de Hooke, que es la ley que gobierna los resortes. Tensión también vamos a estar hablando. Y vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre también. ¿Listo? Entonces, por el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Y les voy a dejar ahí las diapositivas del peso por si acaso alguien por ahí no copió algo o tiene alguna duda. ¿Listo? Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho y hasta ahí nos quedamos, muchachos.